Lucas capítulo 11. Leamos inicialmente solo el versículo 1. Lucas capítulo 11, verso 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Pues empecemos orando de nuevo. Yo sé que oraron ya, hermano Sadra, y le doy gracias a Dios por eso oró, pero oremos juntos ahora de nuevo. Señor, no somos dignos, mi Rey, pero Cristo se entregó en la cruz, viviendo perfectamente y cumpliendo perfectamente la ley. Dentro de eso, estar en comunión contigo, Padre. En su humanidad pagó por nosotros para que hoy podamos hacer lo mismo, orar. Así que ayúdanos hoy, Señor, porque esta es una de las grandes bendiciones que tenemos en Cristo y de las grandes falencias también como iglesia que tenemos en general, que aunque oramos, no lo disfrutamos, aprovechamos y usamos como instrumento para la extensión de tu reino, sino que muchas veces decaemos en la oración. Enséñanos hoy, Señor, a que aun si hemos pecado, precisamente oramos para pedir perdón, y cuando no lo hemos hecho, oramos para darte gracias y pedirte que nos guardes, pero especialmente oramos porque necesitamos estar en comunión contigo, como nuestro Señor Jesús la tuvo contigo y la tiene aún. Te pedimos eso en esta mañana. Amén y amén. Dice la Biblia ahí: estaba Jesús orando. Qué bonito, ¿no? Lo vieron orar y quisieron que les enseñara a orar. No es, lo escucharon hablar de oración y le dijeron: enséñenos esos conceptos sobre la oración. No, lo vieron orar, lo oyeron orar y le pidieron: enséñenos a orar. Juan ya lo había hecho, el Bautista, con sus discípulos. Es muy importante no solo decir cómo orar, sino orar con las personas para enseñarlas a orar. Jesús oraba. La Biblia habla de que Jesús hacía oración, que Jesús iba a orar y que Jesús oraba. Voy a unir esos tres términos para decir que Jesús oraba. Voy a citar algunos versículos. Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, según Mateo 1:35. Perdón, según Marcos 1:35. Jesús oraba en el monte, según Marcos 6:46, o en la montaña, ¿no? Jesús oraba y oró cuando fue bautizado y el cielo se abrió, según Lucas 3:21. Jesús oró y oraba en lugares desiertos, según Lucas 5:16. Jesús oraba u oró toda la noche, según Lucas 6:12. Jesús oraba aparte, a pesar de estar acompañado de más personas, según Lucas 9:18. Jesús oraba u oró acompañándose de algunos más cuando subió al monte, según Lucas 9:28 al 29. Jesús oró más intensamente estando en agonía antes de ser crucificado en el monte Getsemaní, según Lucas 22:4. Jesús oraba. Jesús oraba en horarios, lugares y formas que le dieran intimidad con Dios. Predominantemente oraba así. A veces oraba en público, pero utilizaba los lugares, los horarios y las formas que le dieran mayor intimidad con su Padre Celestial, siendo un ser humano como nosotros, pero sin pecado, siendo el Hijo de Dios hecho hombre, pero en su humanidad buscaba horarios, la madrugada, la noche, sitios, el monte, la montaña, formas, aún con personas haciéndose aparte, que le dieran intimidad de relación con el Padre Celestial. Si eso usted se graba, que es solo la introducción, y quiere imitar eso de Cristo, ya con eso
puede darse por bendecido por Dios en esta mañana. Si alguno tiene que salir corriendo del sermón porque lo llamaron o algo, que eso se quede en su mente grabado. Busque horarios, lugares y formas como Cristo buscaba para tener intimidad con Dios. Pero Él también lo enseñaba de esta intimidad. En el texto paralelo, donde también se cita lo que conocemos como el Padre Nuestro, aquí en Lucas 11 también lo da Cristo, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, muy probablemente es que Cristo lo dijo en el Sermón del Monte a todo mundo y también lo dijo aquí a sus discípulos cuando éste le preguntó. Quiere decir que Jesús era coherente y sostenía lo mismo que enseñaba en todo lugar, en público y en privado, ¿cierto? Sobre la oración en este caso. Pero entonces hizo el énfasis en la intimidad diciendo 3 veces, la una sobre las ofrendas, la otra sobre la oración y la otra sobre el ayuno en Mateo 5, que deberíamos buscar al Señor en el secreto para que Él nos recompense en público. Y habló de la intimidad y enseñó que no deberíamos ser como los hipócritas y citó a los fariseos, que fariseo no es sinónimo de hipócrita, sino que los fariseos terminaron siendo hipócritas porque ayunaban y oraban en público para que los vieran. Y hacían gala de una gran cantidad de palabrería, dijo Cristo, sin sentido a veces esa palabrería que repetían. Puede ser como especie de rezos repetidos o puede ser como simplemente palabras que no salen del corazón, sino que sencillamente las dice para que se escuche bien. Dijo que no oráramos así, eso no trae intimidad, eso es hipocresía. Eso es orar con uno mismo, como dijo Cristo en otra parábola sobre un fariseo que decía, yo no soy como este pecador. Entonces la intimidad en la oración es necesaria para evitar la hipocresía, porque una cosa es no orar y otra cosa es orar con hipocresía. Y ambas cosas están mal. Orar por orar tampoco es lo correcto. Alguien dijo alguna vez, en oración es mejor un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Es mejor que usted no tenga nada que decir, pero simplemente gima y le diga, Señor, ya Dios entiende. A que usted suelte una retahíla, se le oiga bien, pero su corazón esté lejos del Señor. De hecho, la Biblia dice en Romanos 8 que el Espíritu usa incluso los gemidos indecibles o indescifrables para llevar la oración nuestra delante del Señor. Afirmamos entonces que a través de su vida humana perfecta para salvarnos, Cristo nos modeló o ejemplificó, pero también nos enseñó cómo relacionarnos con los demás, especialmente con el Padre Celestial. Y no hay, esto va a sonar a frase de Twitter o de galleta de la fortuna, pero quiero que por favor lo recuerde, no hay más vital relación que la que debemos mantener con Dios en oración. No hay más vital relación que la que debemos mantener con Dios en oración. Usted puede tener mucha buena relación, persona más cercana a usted, un familiar, la pareja, quien sea, puede tener la mejor relación con el presidente de Estados Unidos o con el presidente de la República de Colombia. Eso no es nada comparado con la importancia de la relación con Dios en oración. La más vital relación que debemos mantener es la relación con Dios por medio de la oración. Entonces, ¿cómo le respondió Jesús la pregunta a los discípulos, a este discípulo? Con 3 cosas sencillas que les impulsó a orar dándole prioridad a Dios, a orar buscando con insistencia a Dios y a orar confiando en la bondad de Dios, a orar dando, buscando y confiando, dando prioridad a Dios, buscando con insistencia a Dios y confiando en la bondad de Dios. Dando prioridad a Dios, buscando con insistencia a Dios y confiando en la bondad de Dios. El Padre Nuestro, la oración modelo, es una oración que tiene una prioridad. ¿Quién es el más importante en la oración del Padre Nuestro? ¿Dios o el que ora? Léalo conmigo, por favor. Lucas capítulo 11, versículo 2. Y les dijo, versículo 2 al 4, les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu
reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, nos ofenden o pecan contra nosotros. Es lo mismo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Algunas versiones traducen líbranos del maligno. En el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, el Señor agrega, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Cierra de nuevo con Dios. Aquí no lo hace, pero la prioridad sigue siendo Dios. Porque Dios, de acuerdo al versículo 2, su nombre, su reino y su voluntad en nuestras vidas es la mayor necesidad que tenemos. Nuestra mayor necesidad es de Dios en nosotros, de que su nombre sea reconocido, su reino a través de nosotros y en nosotros sea establecido y su voluntad sea hecha en nuestras vidas. La mayor necesidad que tenemos no es de pan, que ya lo vamos a ver ahí en la oración, no es de protección ni de perdón. La mayor necesidad que tenemos es que Dios se relacione con nosotros. Su nombre significa que tenga una relación, su presencia, que su reino se establezca en nuestras vidas, que sea nuestro dueño y que nos use para extender su reino y que su voluntad sea hecha en nosotros y a través de nosotros. Esa es la mayor necesidad que tenemos. En estos días he recordado mucho eso. Muchas personas, incluso ya como creyentes, olvidamos que fuimos diseñados por Dios para que funcionemos conforme a su voluntad. Y que no sea su nombre, es decir, su presencia en nuestras vidas, la relación con Él, no sea su reino, es decir, el que Él gobierne este mundo y conquiste personas para su gloria, y su voluntad haciéndose en nosotros, es como si nosotros fuéramos un invento, nos hubiera dejado el inventor el manual de nosotros como invento, y nosotros digamos, no, yo no quiero funcionar conforme a ese manual, yo quiero hacerlo todo al revés. Y entonces como invento terminaría funcionando mal, dañado, destruido, atrofiado. ¿Qué es lo que pasa a la humanidad cuando la humanidad quiere vivir sin la voluntad de Dios, sin estar bajo el reino o gobierno de Dios y sin relación con Dios para que Él sea conocido? No para que mi nombre sea conocido, no para que yo extienda mi pequeño reino o dominio en esta tierra, ni para que yo haga mi voluntad. Y alguien dice, pero bueno, ¿y la voluntad de uno sí está ahí? ¿Uno puede pedirle a Dios algo que uno quiera? Sí. Nuestra voluntad, pedimos, se amolde, se someta, se acople a su voluntad. Ayer teníamos esa, ¿cierto? Duramos un buen rato. Les pido que por favor los que quieran profundizar en oración vengan los sábados a las 7, estamos en el seminario de oración y duramos como media hora, ¿no? Dándole vueltas, pero bueno, y si pedimos, Señor, recordando cuando Pablo le habló al carcelero de Filipos que dijo, cree y serás salvo tú y tu casa. Señor, yo quiero que mi casa sea salvo. ¿Eso es para mí o era para el carcelero de Filipos? Era para el carcelero de Filipos, no necesariamente para mí, pero yo quiero que mi casa sea salva, que mi familia se salve, se conviertan. Pues bueno, ore al Señor, pida que también se cumpla en su vida, pero espere conforme a su voluntad. Y le decía, hermanos, todos deberíamos querer que todos los hijos nuestros caminen con Dios. ¿O no? ¿Cierto que sí? Pero al final, si no caminan con Dios, si oramos y les enseñamos, somos libres de responsabilidad, porque hay muchos buenos creyentes que no caminan con Dios, que tienen hijos, perdón, que no caminan con Dios, que tienen personas bajo su cargo que terminaron desviados de Dios, y hay ejemplos en la historia, en la Biblia, en todo lugar. Uno espera que sí, pero uno no los puede obligar. Uno cumple la responsabilidad de enseñar, pero hay una parte que se nos olvida mucho, esta, orar. Mi voluntad, mi deseo es que ellos caminen con Dios, pero ellos y yo también tenemos que ser sometidos bajo la voluntad del Señor, y yo lo que espero es que ellos se sometan a la voluntad de Dios.
Y yo también, Señor, me espero a que tú obres tu voluntad en ellos. Cuando tú quieras y como tú quieras, tráelos a tus pies. Oramos ayer por enfermedades, oramos por el suegro de mi hermano Carlos, oramos por Pedro, que está, hoy no voy a contactarlo de nuevo, está internado o estaba internado en una clínica por problemas de tensión arterial, el hermano de Puerto Rico, allá en Puerto Rico. Oremos por él. ¿Oramos por quién más? Por Wilmer Carpio y Paola, su esposa, que ya se fueron para México. Ella está en un proceso todavía con la cuestión del cáncer. Ha sido una prueba muy fuerte. Ellos estaban plantando iglesia en Florida Blanca. Pero lea usted los estados de esta hermana que camina con Dios en el Facebook y se dará cuenta que ella le quiere que Dios la sane, pero espera conforme a la voluntad del Señor. Porque si Dios está utilizando eso para llevarla de nuevo a México, para que ahora vuelva y prediquen allá y estén allá conforme a la voluntad de Él, ¿quién le puede decir a Dios que no? Siempre nos sometemos a su voluntad. Porque lo más importante para nosotros es que Él esté con nosotros, nos gobierne bajo su reino y nos dirija en su voluntad. Eso es lo que necesitamos. Estar haciendo nuestra voluntad, que no sometida bajo la voluntad de Dios, es tan riesgoso como cuando en Números, si no estoy mal, capítulo 11, el pueblo de Israel pidió carne y Dios le dijo, yo no les voy a dar carne, y ellos no querían, sino que querían carne porque estaban cansados del maná. Y al final dijo, bueno, quieren carne, se la voy a dar hasta que se les salga por las narices. No un día ni una semana, sino durante un mes. Y les mandó codornices y vinieron tantas que se acumularon las codornices muriéndose hasta 1 metro sobre el piso y terminaron trayéndoles infecciones sobre su vida porque se desató una peste y tuvieron una gran plaga y mucha gente murió. ¿Por qué es que es importante que estemos bajo la voluntad, bajo el reino y bajo la prioridad del nombre o de la relación con Dios como persona? ¿Por qué? Porque eso es lo que más necesitamos. La peor dificultad bajo la voluntad de Dios es mucho mejor que las mejores de las comodidades fuera de la voluntad de Dios. Si no, pregúntenle a nuestro Señor Jesucristo. No se haga, dijo Cristo antes de ir a la cruz. ¿Qué dijo? Dijo, yo quiero ir a la cruz, me encanta eso de morir torturado y bajo el juicio divino, Padre. ¿Sí dijo eso? No, él no era masoquista. Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso no quiere decir que siempre va a ser doloroso hacer la voluntad de Dios, muchas veces va a ser gozoso, pero incluso cuando es doloroso, circunstancialmente hablando, va a ser gozoso si sabemos que estamos dirigidos por Él, acompañados por Él, en relación con Él, bajo el gobierno de Él. Si no, pregúntele a los misioneros que se van hasta lugares recónditos para predicar la palabra de Dios. Entonces, de nuevo, hermanos, la prioridad es Dios. ¿Eso quiere decir que no vamos a orar por la comidita? ¿No vamos a orar por las relaciones con los demás? ¿Ni vamos a orar porque nos proteja el Señor? Sí, ahí está. El pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Pero aún allí, nosotros, en cuanto a nuestro sustento, perdón, cambio o transformación, entorno circunstancial, aguante o fortaleza y amparo o protección, dependemos de Dios. Por eso la prioridad es Dios. Usted no puede acercarse a decirle, Señor, te pido que no te metas porque yo voy a buscar el pan de hoy. No me estorbes porque yo voy a buscar el pan de cada día. ¿Qué tal ese tipo de oración? Danos el pan de cada día. Alguien dirá, pero es que yo soy el que trabajo. Sí, pero Dios le da las fuerzas, Dios le da la vida. Si es independiente, le da los clientes. Si es empleado, le da la estabilidad laboral. Si es estudiado, le da la fortaleza para recordarlo. Un accidente cerebrovascular puede hacer que usted se olvide de todo lo que estudió, o al menos quede atrofiado para no aplicarlo. Le da las relaciones, oportunidades, tiempo para poder obrar. Entonces usted tiene que pedirle el pan de cada día. Ay, pero si yo soy panadero, yo soy el que lo cocino. De todas formas, Dios le dio la capacidad de aprender a hacer pan. Ojalá lo haga muy bueno, con poco gluten, poco azúcar, que me cae mejor al intestino para que me brinde. Cuando fueron de la hermana Carmenza, debieron haber aprovechado para pedirle a la hermana que le diera unas recetas sobre cómo hace panes muy nutritivos y muy sanos.
no tan deliciosos al paladar, porque a todo el mundo le encanta que estén llenos de azúcar y una cantidad de cosas. Hay un libro que se llama Cerebro de Pan, que es un ataque directo contra el consumo de pan. Yo lo trabajé varias veces en visita médica a médicos, el concepto, no el libro, a médicos naturistas, y el concepto es que hoy en día comer pan es terrible porque tiene una gran cantidad de gluten. Bueno, tiene diferentes tipos de gluten. Escuchando a una especialista decía lo siguiente, que es muy sencillo: el pan hoy en día, porque se escogió un grano que fuera más productivo históricamente hablando, es el que más produce al final gluten, y el proceso hoy en día es un proceso de fermentación rápida, antes era de fermentación lenta. Con todo esto acumulado, más el dulce para el paladar y las cantidades de cosas más, es que hacen que nos caiga tan mal el pan, empezando por mí. Entonces yo cuando oro le digo: Señor, dame el pan de cada día, si es posible una arepita, mejor, me cae mejor. Y aquí cuando pedimos el pan, Cristo manda a pedir el pan, es que Dios nos sustente. Y hoy en día el sustento no solamente es comida, necesitamos también el techo, ¿no? Y si estamos pagando arriendo, pues la platica para pagar el arriendo. Y si estamos pagando servicios, agua, luz, ¿cómo es de diferente acá en Colombia y Venezuela, no? Allá no, chamo. Acumulaba todo un año la gente sin pagar servicios para pagar, porque era muy poquito que salía. Aquí usted paga un arriendo con servicios. Necesito el sustento, Señor, para pagarlo de comer, para comprarlo de comer, para comprarlo los servicios, pagar los servicios, para pagar el arriendo, para pagar la cuota de la casa si la estoy pagando, para pagar el impuesto si soy dueño, siempre hay que pagar, o para pagar una remodelación, si soy el dueño ya pagué el impuesto, pero me toca acomodarla. Siempre necesito provisión en todos los aspectos. ¿Eso significa que no voy a trabajar? No, eso significa que dependo del Señor para tener todo esto. En cuanto a nuestro sustento, perdón, si caigo, dependo del Señor. Esto os he escrito para que no pequéis. Estaba recordando ahorita ese texto. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Me equivoqué, Señor, de nuevo. Vengo ante el Señor. Eso se hace en oración. Como perdonamos a los que nos ofenden, eso es un cambio en las relaciones. Tenemos que perdonar porque Cristo nos perdona cuando pecamos. Si no oramos en la mañana, al final del día no podemos decir: hey, Señor, hoy no comí nada, ¿por qué no oro desde temprano por el pan de cada día? Si no oramos en la mañana, o por lo menos empezando nuestro día, y le decimos: Señor, ayúdame, perdóname y ayúdame a perdonar, porque yo quiero perdonar como tú me has perdonado, y te pido perdón como yo también perdono por tu gracia, por la obra de tu Espíritu. Entonces al final del día no digamos: yo no le perdoné a nadie nada y a todo mundo les saqué en cara todo lo que me hizo. Señor, yo soy rencoroso. ¿Y por qué no lo llevo en oración? Antes de hacerlo, antes de vivirlo. El entorno, las circunstancias, líbranos o no nos metas en el mal. Fíjese que Dios no es el maligno, ni pone el mal en el maligno, ni en las personas incitadas por el maligno, Satanás y sus demonios. Pero Dios sí controla las circunstancias en que el maligno actúa y en que el diablo opera, como lo hizo con Job cuando fue tocado por Satanás, que le tuvo que pedir permiso a Dios. Como lo hizo con Pedro cuando pidió el diablo a Pedro para zarandearlo. Si hubiera sido nosotros, si hubiera estado ahí, tal vez le hubiera dicho: Señor, pero si pidió el diablo para zarandearme, ¿por qué no le dijo que no? Dígale que no me zarandee. Uno que todo lo cuestiona, ¿no? Yo no quiero zarandeo. Eso se parece a los ritmos modernos de hoy en día, sanduqueos, mandungueos y todo lo demás. Yo no quiero que me tiren de un lado para un lado y para otro. Pero Dios es el que permite la circunstancia en la que el maligno y las personas incitadas por el maligno y nosotros mismos en nuestras propias debilidades carnales aún somos tentados. Y Dios las permite, de acuerdo a una carta en el Nuevo Testamento, hasta donde podemos resistir dependiendo de Él. Y no vamos a poder resistir si Dios permite una circunstancia, si no estamos orándole, diciéndole: Señor, no me metas en tentación, o como dicen otras versiones, no me dejes caer en tentación. Porque si le pedimos que no nos metan algo y Él permite que seamos metidos en ellos o nos deja entrar en esto, entonces debemos saber que Él nos va a sostener para no caer en esa tentación. Porque solo nos permite hasta donde podemos soportar. Él nos está probando mientras el diablo nos está tentando. Él nos está capacitando
a servirle a pesar de las tentaciones del mundo, y el diablo nos está tentando para que no le sirvamos a Dios, sino que nos dejemos llevar por las tentaciones del mundo. Las dos cosas simultáneamente están sucediendo. Prueba y tentación en el griego, en el Nuevo Testamento, son la misma palabra. Dependen desde qué lado se mira. Si es desde la perspectiva de Dios, es una prueba. Dios no tienta porque no es malo. Pero si es desde la perspectiva del diablo, el mundo y mi propia carnalidad, soy tentado porque hay maldad o pecaminosidad en estas vidas y en estos seres. Entonces tengo que pedirle, Señor, no me metas en tentación y dame fuerza para no caer y saber que tú me estás sosteniendo en medio de ella. Y para salir corriendo, si es el caso, como dice la Biblia. Huir, no dice negociar en la fornicación, por ejemplo, sino dice huid de la fornicación. No dice negociar con la idolatría, dice huid de la idolatría. Es mejor que digan aquí corrió y aquí pecó. ¿Le estoy dando prioridad a Dios, sí o no? Cuando estoy orando. Si le estoy diciendo, Señor, no solamente tu reino, tu voluntad, tu gloria, sino mi perdón, mi provisión, mi protección del maligno, amparo, aguante en medio de la circunstancia, dame dominio propio. La prioridad la tiene Dios porque dependo de Él, dependemos de Él. Segundo, orar buscando con insistencia a Dios. Esto es más corridito, menos detallado. Lo anterior son los temas que podemos usar para oración. Dios y yo, dando la prioridad a Dios, su gloria, y a Dios obrando en mi vida. 2 puntos sencillitos para orar, para leer la Biblia: Dios y yo, con Él como prioridad. Les dijo también, verso 5, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, no es que fueran enemigos, eran amigos. Sin embargo, a pesar de la amistad no se levantaba. Sin embargo, por su importunidad. Otras versiones traducen persistencia. Otras traducen insistencia, que es la frase, que es la palabra que quiero utilizar hoy. Se levantará y le dará todo lo que necesite. Entonces lo pone en oración Cristo y dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Eso quiere decir, pide insistentemente para que se te dé. Buscad y hallaréis. Busca insistentemente para encontrar o hallar. Llamad y se os abrirá. Llama insistentemente y se os abrirá. Porque todo aquel que pide insistentemente, póngalo porque ese es el contexto de la parábola, recibe, y el que busca insistentemente halla, y al que llama insistentemente. Buenas, vecino, vecino, qué pena, vecino, ¿está en casa? Vecino, 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 ya, hoy insistentemente se le abrirá. Clara la parábola, ¿cierto? Clara. Pero yo quiero darle un énfasis adicional. Eran amigos. Hay otra que utiliza Cristo en otro texto bíblico donde era un juez injusto con una viuda. No eran amigos, pero en esta eran amigos. Eso no quiere decir que no haya una relación de amistad. Los elementos centrales son esos. Hay detalles que no nos interesa el centro de la parábola. Y es el hecho de que siendo amigos no le salía a colaborarle. Porque hay situaciones personales. Dios llamó amigo a Abraham, Cristo llamó a los discípulos sus amigos, porque los siervos o esclavos no saben lo que hacen sus amigos. Ellos sí, Él les estaba revelando lo que hacía. Nosotros entramos en amistad con Dios, aunque Él es nuestro Dios, nuestro Padre, termina siendo nuestro amigo, porque Cristo nos ha salvado y nos ha adoptado por la fe en Cristo. Pero, si no nos contesta rapidito ese amigo, ¿qué hay que hacer? Insistir. Porque como todos, Dios, que también es un ser personal, llega a considerar las peticiones del que insiste. Es que Dios no sabe lo que necesito. Sí, hay muchos textos en la Biblia que dicen que Dios sabe lo que necesito. Antes de que yo tenga la petición en mi boca, Dios ya sabe lo que necesito. Es más, sabe lo que voy a decirle. Y sabe que hasta incluso se lo voy a pedir mal en algún momento, no correctamente.
lo sabe todo. Pero Dios considera al que insiste porque quiere que nosotros insistamos en buscarlo a Él para todo. Aunque las personas pueden ceder sin considerar a la persona que le está pidiendo, solo porque están ya cansados de que les pida, Dios no es porque le cansemos con que le pidamos, sino porque quiere formar un corazón en nosotros que le busque insistentemente a Él para todo. Sabe Dios que por medio de las necesidades va formando un corazón en nosotros que frente a cada circunstancia le busca, le ora, porque Dios nos da de Él mismo y nos da de Él, de lo que Él puede darnos a nosotros, y se da Él mismo al que le pide, le busca y lo llama insistentemente. Si se dan cuenta, el hombre no estaba pidiendo, no, seguramente, porque ahí no dice literalmente qué le decía, pero no tocaba, seguramente decía, el pan, quiero pan, deme pan, sino que seguramente decía, vecino, vecino, póngale que se llamara Panchito, Panchito, Panchito. Tenía que buscarlo a él para que le diera el pan. Yo quiero que usted entienda esto conmigo. Buscamos a Dios y en medio de la necesidad, para solventar la necesidad, si lo buscamos insistentemente a Él, nos quedamos con Él. Al final usted entra a la casa de Dios, simbolizada por este vecino, le da el pan que usted necesita y se queda conversando con Él porque le va muy bien con Él. Puede que este vecino, si siguiera la parábola, lo hubiera dejado entrar, simbolizando cuando entramos a orar al Señor y Él nos contesta, hubiera dicho, ¿sabe qué? Llamemos al que me llegó de visita, que vengan para acá y quedémonos acá porque la cosa acá está buena. Lo bueno es que entré en relación con el vecino que me quiere ayudar y ha dispuesto su corazón para ayudarme. Dios quiere que le busquemos a Él más que buscar lo que Él nos da. Pero usa las necesidades que tenemos para que terminemos encontrándonos con Él. La oración se trata de relación. No solamente busco de Dios, busco a Dios, que es quien me da lo que necesito y me da su misma presencia en relación con mi vida. Buscando el pan me encontré con el panadero. Buscando lo que necesito me encontré con el dueño de todo. Buscando salvación me encontré con el Salvador. Buscando provisión me encontré con el proveedor. Buscando sanación me encontré con el sanador. Buscando redención me encontré con el redentor. Buscando, insistentemente lo encontré, lo encontré, lo encontré. Pero ojo creyentes, eso no es solamente para cuando se convierte uno, es toda la vida. Busquémoslo, busquémoslo, busquémoslo. De hecho, bíblicamente hablando, teológicamente, que es interpretando de forma conceptual la Biblia, nosotros no buscamos a Dios, no hay uno que busque a Dios. Cuando estamos en Cristo, Él nos buscó. Cristo fue el que vino y el Espíritu Santo vino a nuestra vida para darnos a creer en Cristo conforme la palabra de Dios. Pero después que uno recibió a Cristo y vino el Señor a nuestras vidas, ahora sí, han dicho algunos, nos convertimos en verdaderos buscadores, porque lo vemos tan precioso, tan hermoso, tan grande y glorioso, que necesitamos seguirlo buscando insistentemente. Entonces, si usted no tiene problemas de pan, problemas de perdón, problemas de relación, problemas de protección, no lo están persiguiendo para matarlo, ni de tentación, al menos no los puede ver, entonces no busca a Dios. ¿De qué dice? No insiste en seguirle llamando. Vecino, ya no vengo por pan, déjeme entrar para conversar un rato. Quiero hablar con usted, vecino. Eso es lo que terminamos encontrando, la relación con Dios. Y debemos seguir insistiendo en buscar tener tiempos con Él. Si solamente se siente y nada más le dice, hola Señor, aquí estoy. No tengo que pedir, vengo a hablarte. ¿Cómo está todo? Este día te pido que tú seas el que gobierne mi vida, tu nombre y tu voluntad sea exaltado. Ayúdame a que tú seas el centro. Ya empezó a orar. Ya empezó a orar. Busque a Dios insistentemente.
¿Cómo sabe que una persona es insistente? Es cansona, decimos nosotros en mi tierra, en Cúcuta. Cuando usted le cierra la puerta y se le mete por la ventana, ¿cierto? Cuando dice, no, 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 pero venga, no, 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 no. Eso es insistencia. Uno dice, este vecino todos los días pasa a la misma hora y toca el timbre de la misma manera. Y dice lo mismo para que yo le abra y converse con él. Saque hora, saque lugar, saque tiempo, saque una forma y todos los días insista en buscar al Señor para hablar con Él. Orar buscando insistentemente a Dios o con insistencia a Dios. Tercero, orar confiando en la bondad de Dios. Ese es el punto final. Espero no alargarme mucho. Es sencillo. Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13. ¿Qué padre o papá de vosotros, si su hijo le pide pan, recuerde la oración, danos el pan, si le pide pan, le dará una piedra? No tiene lógica. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, ojalá sea de avestruz, le dará un escorpión. Mire, la piedra no, el pan alimenta, el pescado alimenta, el huevo alimenta. Carbohidratos, proteínas y algunas vitaminas y demás. Pero la piedra no, la serpiente muerde y es venenosa y el escorpión peor. No tiene lógica que le dé algo así. Y dice el Señor, versículo 13, pues si vosotros siendo malos, que significa pecadores, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, no somos tontos, sabemos que come un niño, y un niño no come piedras, que lo puede morder una serpiente y que lo puede picar un escorpión. No le damos eso, le damos pan, pescado o huevos, dieta del Mediterráneo de ese entonces. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Orar confiando en la bondad de Dios. Miren, hermanos, esto significa que es mayor la bondad de Dios que las, entre comillas, dádivas bondadosas de los pecadores. Porque estas dádivas son lógicas instintivamente. Me está pidiendo algo, le doy algo que le sirve. Aún a usted se le acerca a alguien en la calle, le pide una limón, no le dice estoy aguantando hambre y usted no le da una piedra, porque no la puede vender ni cambiar por comida, ni mucho menos se la puede comer. Le da una moneda o un billete para que compre algo. Eso es lógico, ¿no? Así usted no esté pensando en la persona ni la quiere ayudar, sino que lo hizo por hacerlo. Eso es apenas lógico. Ahora, si es su hijo, pues es apenas lógico. Así el hijo haya sido desobediente, así el hijo acabara de insultarlo, así el hijo fuera muy terrible, usted lo está criando y si todavía depende de usted sobre todo, pues usted no le da una piedra, porque lo estaría matando de hambre. Usted le da algo que le sirva, que sea lógicamente correcto para la necesidad de ese individuo que está necesitando algo. Pero usted puede hacer eso sin Dios en su corazón. Alguien dice, pero las madres, más que los padres, ¿no? Porque nosotros los padres no, siempre son las madres las que aman. Nosotros los padres, día de la madre, día del padre no, dicen los hermanos. Día de la mujer, día del hombre no. No me estoy quejando, pero es que una cultura, hemos hecho una apología a las mamás que incluso las mamás a veces también se la creen. Yo amo más a mis hijos que a mi esposo y a mis hijos nunca los abandonaría. Y los padres también nos comemos eso o nos tragamos ese concepto cultural, decimos que su mamá le diga porque su mamá es la que lo quiere y usted quiere a su mamá. Porque las mamás son más afectuosas, no está mal eso. Pero el asunto es que si una madre ve que su hijo está pasando necesidad y le da lo que necesita, no tiene que ser cristiana para hacerlo. Lo puede hacer simplemente porque es madre. Y un padre simplemente porque es padre. Este chino que me cansa tanto la vida, pero no lo puedo dejar morir, tome algo. Incluso lo puede hacer despectivamente. Incluso lo puede hacer como lastimosamente sucede en muchas casas y en muchos hogares, de forma grotesca, despectiva. Tome ahí ustedes que quieren comer. A eso trabaja uno para traerles el alimento.
Si hay lugares donde lo hacen. No tiene que tener un corazón lleno de Dios para matarle el hambre a alguien, ni siquiera a sus propios hijos. No. Usted no tiene que ser un santo consagrado para darle de comer a alguien que está muriéndose de hambre. Simplemente tiene que ser una persona que se deja conmover en su conciencia en algún momento y por terrible que sea su corazón pecaminoso, le ayuda a alguien. Si eso lo puede hacer el peor de los individuos, yo recuerdo cuando incluso no solamente compadecerse de personas, sino de los que ni siquiera son personas, los animalitos, me contaban la historia, eso es una pequeña ilustración adicional, de en Cúcuta un sicario que tenía pura cara de angelito y que un día mató a su propio amigo en una cuadra y dio la vuelta a la manzana y llegó y se hacía el que no había sido él y fingía, era así y lo veían y se daban cuenta, y nadie decía nada porque de pronto los mataba. Por cualquier cantidad mataba a cualquiera. Y un día le mataron al perro. Y ese día, ¿cómo lloró por ese perro? Si es capaz de compadecerse por un animalito, no es porque sea una persona totalmente santa y consagrada a Dios, es simplemente porque se deja llevar por la conciencia, por más pequeña, endurecida que tenga, que todavía le queda, y ayuda al que está en necesidad. No tiene la bondad perfecta, pero Dios es más bueno que esas manifestaciones de bondad particulares de los pecadores. La mayor dádiva que podemos recibir de un Dios bueno es el mismo Dios en la persona del Espíritu Santo, porque del buen Dios solo pueden venir buenas cosas. En la oración paralela o en el texto paralelo, no la oración, en Mateo, en el capítulo 7, casi al final del Sermón del Monte, Cristo termina diciendo, ¿cómo no le dará a Dios el Padre a los que le piden buenas cosas? ¿Y por qué son buenas cosas? Porque tiene un buen corazón para con nosotros. Miren, hermanos, eso no es frase de cajón. A mí lo que me importa es que me lo dé de corazón. A veces decimos eso, pero queremos un regalo bien bonito, ¿no? Bien grande y bien caro. Pero ¿cómo sabemos eso, sobre todo los que somos padres y tenemos una relación profunda con algunas personas? Cuando un niño llega con un dibujo todo matachinado, vuelto nada, no es un Picasso, es una cosa destruida ahí, y él dice, te dibujé, se lo entrega a uno. Uno dice, ay, pero eso está muy mal hecho, hágalo bien. No. A uno le importa que sea una cosa toda desfigurada, toda torcida, la roja rota. Uno dice, me lo dio porque me quiere, porque detrás de ello está su corazón. Cuando Dios nos da, así sea algo muy pequeño, muy grande, sea un centavo o 1.000 millones, lo que sea que nos dé, nos está diciendo que nos ama, porque nos dio primeramente a su Hijo Jesucristo y por medio de Él nos da todas las cosas. Entonces, las cosas no valen nada si detrás no hay un corazón que nos ama y que bondadosamente nos está dando lo que nos está entregando. Alguien dice, pues bueno, que me den de mala gana un carro, un último modelo, que me den de mala gana una fortuna y una casa en una mansión en algún lugar. No importa que me lo den de mala gana. Hermanos, esa es nuestra mentalidad torcida de este mundo. Pensamos que la satisfacción está en lo material. La realidad es que ahora que estamos terminando el devocional de Eclesiastés, nos damos cuenta de que las cosas, por muchas que sean, ese tipo, el autor de Eclesiastés, tuvo toda la plata del mundo, el oro, la fama, la fortuna, el poder y los deleites, porque tuvo todos los deleites que se le dio la gana tener, de todo tipo, sexual, físico, artístico, de todo. Usted puede leer Eclesiastés y no le sirvió nada, nada llenó su corazón, porque lo que llena el corazón es la relación con la persona que nos da. Y la persona que más nos puede dar con bondad y con verdadero bien para nosotros es Dios. Y si vamos a orar, tenemos que confiar que Dios es bueno para darnos lo que necesitamos, cuando lo necesitamos, cómo lo necesitamos, y sea poco o sea mucho, nos lo da con bondad, porque Él no está dependiendo de que nosotros le recibamos para amarlo. Él ya nos ama sin que nosotros le demos la gracia ni siquiera. Por eso nos entregó a su Hijo Jesucristo. Él es bueno. Él es bueno. De las mejores cosas que nos puede dar, lo mejor que nos pudo dar es a sí mismo y su presencia a través de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios, morando en nuestro corazón. ¿Qué mejor que eso? Alguien dice, pero no tengo plata, pero tiene el Espíritu de Dios dirigiéndolo. Ah, pero sí, pero no tengo plata. ¿Dónde están los valores del reino? Pues viene para hacernos más, que esa es la otra cosa, el Espíritu Santo para hacernos más
como el buen Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Porque los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad o amabilidad, fe, mansedumbre, templanza, cosas contra las cuales no hay ley. No son pecado, nadie puede decir que esto está mal, porque esto es el carácter de Dios en nuestras vidas. El buen Dios nos da buenas cosas, la mejor cosa es su propia presencia, su Espíritu Santo en nuestra vida, para que nos haga cada día más como Él, amorosos, pacíficos, pacientes, amables, fieles, mansos, llenos de dominio propio o con templanza. Eso es lo mejor que podemos tener. Y alguien vuelve y escucha uno por ahí, pero no tengo platica. Otra vez empieza desde el principio. Lo mejor que nos puede dar Dios es su propio corazón, cambiarnos a su imagen. Esto le tira la oración que pide platica, no, le dice, Señor, dame la platica que necesito, pero que, como dijo Janes, no me des demasiado que me corrompa el corazón, Javes, perdón, en Proverbios, que me haga olvidar de ti, me corrompa el corazón, ni tampoco que reniegue de tu nombre. Necesito lo que necesito, pero te necesito a ti en mi vida y en mi corazón primero. Como Cristo, nuestro tiempo, lugar y modo de orar mostrará si damos o no prioridad y buscamos a Dios confiando en Él. Oremos dándole prioridad al Señor, insistiendo en buscar la presencia de Dios y confiando en su bondad. Si no oramos, ¿qué pasa si no oramos? Puede ser que no nos hayamos convertido a Cristo. Si hicimos la oración de fe, como algunos hermanos acostumbran a hacerle repetir a las personas y nunca más volvimos a orar, puede ser que la repetimos de labio para afuera, pero no la hicimos porque no le hablamos a Dios de corazón. Pero si ya fuimos transformados por Cristo, si verdaderamente somos cristianos, tal vez no oramos porque no recordamos que Cristo vino a restaurar nuestra relación con Dios. No vino a darnos un tiquete para el cielo, vino a restaurar nuestra relación con Dios. Incluso cuando dos personas se perdonan, ¿para qué se perdonan? ¿Para qué perdona usted a la persona que lo ofendió? ¿O para qué le pide perdón al que usted ha ofendido? La respuesta sencilla es, para sentirme bien en el corazón, eso es una consecuencia. Para que se sienta bien, eso es otra consecuencia. Para que honremos a Dios, claro, eso es una gran consecuencia. Pero es para restaurar la relación. Cristo nos perdonó para restaurar nuestra relación. Es por ello que debemos disciplinarnos o ejercitarnos en orar. Busque tiempo, busque lugar, busque forma, déle la prioridad a Dios, busque insistentemente a Dios, confíe en que Dios es bueno y en ese tiempo, en ese lugar todos los días y a esa hora y de esa forma, ore a Él. Porque usted tiene una relación nueva con Dios. No sea que la tenga nuevecita y sin estrenar. Úsela. Aprovéchela. Dándole la prioridad a Él, pida. Porque Cristo dijo a los discípulos, no habéis tenido nada, porque hasta el momento no habéis pedido nada. Aquí estoy con ustedes hablando y ustedes no me piden ni siquiera una explicación. Al menos aquí le pidieron, enséñanos a orar. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a orar a propósito, pidiéndole al Señor en oración. Señor, enséñanos a orar como dijeron los discípulos. Es lo primero que debemos pedirte. Enséñanos a verte como primero en todo y especialmente en nuestras vidas. Enséñanos a buscar la relación contigo antes de buscar lo que tú nos das. Enséñanos a buscarte confiando en que tú eres bueno y no desconfiando de que si tú querrás o no querrás hacernos bien. Enséñanos a venir con sencillez de corazón, sin enredos, sin hipocresías, sin posturas postizas, sin prevenciones, desnudos, sin ocultar nada, sin esconder nada, reconociendo todo, todos los días venir a ti en oración. Te necesitamos, Señor. No lo recordamos porque no lo profundizamos en nuestra mente a través de tu palabra, pero de verdad te necesitamos. Y muchas de las cargas que tal vez mis hermanos tienen hoy y yo también, muchos de los problemas que siguen aconteciendo en nuestras vidas hoy,
a ellos y a mí también, se dan porque no prevalecemos en oración. No oramos priorizándote, insistiéndote y confiando en tu bondad. Desfallecemos en la oración, Señor, y conforme nuestra oración mengua, nuestra relación contigo se debilita, nuestros problemas se hacen más grandes, nuestras tentaciones más fuertes, nuestras necesidades más inalcanzables y nuestras relaciones más conflictivas. Pero conforme te buscamos, todo cambia, Señor. Todo cambia. Todo cambia. Sin ti nada, Señor, queremos. Contigo todo, incluso las más grandes pruebas y adversidades, son posibles. Las circunstancias más adversas se pueden afrontar. Por eso dijo Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también enseñó en Tesalonicenses, orad sin cesar. Lo puedo en Cristo, orándote a ti en el nombre de Cristo y siendo dirigido por tu Espíritu Santo. Consuela nuestros corazones, Señor. Ya basta de buscar salidas en nuestras fuerzas y lo hacemos cuando debilitamos nuestro tiempo de oración a ti. Fortalece nuestra relación contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.